¡Bum! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos, espero todos se encuentren bien el día de hoy. El día de hoy tenemos nuestro curso de trigonometría, ¿ok? Y como tema para el día de hoy tenemos el ángulo en posición normal. También se le conoce como estándar o canónico, ¿ok? Este ángulo es aquel ángulo cuyo vértice coincide con el origen de coordenadas. Ok, profesor. Primero, profesor, ¿qué cosa era un ángulo? Recordemos que un ángulo parte de un punto llamado vértice. Por ejemplo, acá. Yo tengo acá mi punto llamado vértice y de este punto llamado vértice van a partir dos rayos en direcciones distintas. Por ejemplo, uno puede partir para arriba, un rayo, y el otro puede partir para acá. Y estos dos rayos van a formar un ángulo. La distancia que se va a tener entre estos dos rayos forman lo que se llama ángulo. Ok, en este caso de ángulos en posición normal vamos a centrarnos en lo que es el plano cartesiano. Nos dicen que su origen, o sea, su origen el origen de coordenadas va a coincidir con el vértice de mi ángulo. Es decir, ¿dónde está el origen de coordenadas, profesor? En este punto medio, ¿no? En las intersecciones del eje de las X o de las abscisas y el eje de las Y o las ordenadas. Recordemos eso. Entonces, este origen de coordenadas va a ser mi vértice de mi ángulo. También, ¿qué cosa se sabe de este ángulo en posición normal? Que uno de sus lados va a ser el semieje positivo de las abscisas. O sea, mira, justo lo tracé de azul. Este semieje positivo va a ser uno de los ángulos, de los lados de mi ángulo en posición normal, ¿ok? Entonces, dice que va a partir, mi ángulo va a partir desde acá, desde este origen. Entonces, partiendo mi ángulo, yo lo voy a partir así. Y va a tener el fin acá. Recordemos también qué cosas tenemos que recordar. Que cuando tenemos un ángulo que parte de derecha para izquierda, es decir, de esta manera, va a estar en sentido antihorario. Muy bien, y cuando parte de izquierda para derecha, o sea, de acá para acá, va a estar en sentido, ¿en qué sentido va a estar? En sentido horario. Y es decir, los ángulos van a ser negativos. Ok, recordar, antihorario, ángulo positivo. Horario, ángulo negativo. Muy bien, en este caso, mi ángulo va a partir de izquierda a derecha, es decir, va a ser positivo. Lo voy a llamar ángulo alfa. Entonces, ¿yo qué digo de alfa? Alfa, ¿qué cosa va a ser alfa? Alfa va a ser un ángulo en posición normal. Va a ser un ángulo en posición normal. Posición normal. Y va a ser positivo. Va a ser ángulo en posición normal. Positivo. ¿Por qué? Porque está en sentido antihorario, ¿ok? Va a ser positivo, ¿ok? Porque va a estar en sentido... ¿Y en qué cuadrante se va a ubicar? Primero o segundo. En el segundo cuadrante también lo coloco. En segundo cuadrante. Muy bien. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, otro ángulo por acá, a ver. Un ángulo con... Yo tengo por acá el ángulo, que parte de acá, desde el mismo eje positivo de las abscisas, parte, pero va a partir ahora en sentido horario. Y mira, se ubica acá, termina acá. Su lado final va a estar en esa línea verde. Entonces este ángulo yo lo voy a poner que valga un beta. Este ángulo va a ser el ángulo beta. Entonces, ¿yo qué puedo decir de beta? ¿Beta también va a ser un ángulo en posición normal? Pues sí, va a ser un ángulo en posición normal. Entonces yo digo, beta es un ángulo, va a ser un ángulo en posición normal, pero en este caso va a ser negativo, ¿ok? Va a ser negativo porque está en sentido horario, normal, negativo. Muy bien. Ahora, profesor, dentro de este ángulo en posición normal podemos reencontrar las RT. Recordemos que RT eran razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Pues sí se puede encontrar en un ángulo de posición normal las razones trigonométricas. ¿Cómo, profesor? Supongamos que acá tenemos un ángulo en posición normal porque mira, su vértice va a ser el origen de coordenadas. Uno de sus lados va a ser el semieje positivo de las abscisas y entonces el ángulo va a partir de acá. Y que sea el ángulo beta, ¿ok? Vamos a poner el ángulo beta. Este ángulo va a ser el ángulo beta.
Muy bien, y dentro de beta, dentro de del lado final de este ángulo beta, esa línea verde es el lado final de la línea del ángulo beta, voy a ubicar un punto cualquiera. Recordemos que una línea o una recta tiene infinitos puntos, entonces yo ubico un punto cualquiera, en este caso es el punto P, dentro de la línea verde, ¿ok? Dentro de uno de los lados del ángulo beta. Ahí está mi punto P. ¿Cuál va a ser el par ordenado de este punto P? Recordemos que este es el eje X de las abscisas y el eje Y de las ordenadas. ¿Cuál va a ser el par ordenado de este punto P? Ah, profesor, mi X me dice que es X sub 0. Entonces, primero coloca las X. X sub 0. Muy bien. ¿Y mi Y qué me dice? Mi Y me dice que es Y sub 0. Entonces, Y sub 0. Muy bien. Ah, también hay que recordar que la distancia de acá, hasta este punto P, va a ser el radio vector, ¿ah? Va a ser el radio. ¿Y cómo puedo yo hallar el radio vector? Recordemos que el par ordenado muchas veces nos lo dan de datos en los problemas, ¿ok? Puede ser el 3,4, puede ser el 5,2, nos van a dar de datos, pero ahora el radio vector muchas veces no nos dan de datos. ¿Cómo lo podemos hallar el radio vector, profesor? Con el teorema de Pitágoras. Ah, profesor, teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan? En este caso va a ser así, radio vector al cuadrado va a ser igual a ¿quién? Al x sub 0, en este caso, x sub 0 al cuadrado, más el y sub 0 al cuadrado. De esa manera vamos a hallar el valor del radio vector. Muy bien, teniendo en cuenta ello, vamos a ver las razones trigonométricas. ¿Se acuerdan, no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pero, ¿cuál va a ser el ángulo de las razones trigonométricas? Ahí hemos trabajado con el ángulo beta. Entonces, ¿seno de quién? Seno de beta. Seno de beta, coseno de beta, tangente de beta, cotangente de beta, secante de beta y la cosecante de beta. Muy bien, ¿cómo hallo, profesor? El seno de beta va a ser igual a la ordenada, en este caso es y sub 0, la ordenada, sobre el radio vector. ¿Ok? Ordenada sobre el radio vector va a ser mi seno de beta. Mi coseno de beta, ¿cuál va a ser, profesor? Mi abscisa, que en este caso es x sub 0, sobre el radio vector. Recordemos, ¿ah? Seno, ordenada sobre el radio vector. Coseno, abscisa sobre el radio vector. ¿Y la tangente cómo será, profesor? Ordenada y sub 0 sobre la abscisa x sub 0. Teniendo en cuenta estos tres, recordemos que los demás se invierten, ¿no? Tangente con cotangente. Si la tangente es y sub 0 sobre x sub 0, entonces la cotangente es lo contrario, es decir, x sub 0 sobre y sub 0. La secante es lo contrario del coseno, es decir, radio sobre el x sub 0. Y el cosecante es lo contrario del seno, es decir, radio sobre el y sub 0. De esa manera ya tengo mis razones trigonométricas. Muy bien, ahora vamos a aplicarlas en el siguiente ejercicio, ¿ok? Nos dicen, el punto P menos 1,3 pertenece al lado final de un ángulo en posición normal alfa. Calcular R, que es igual a la raíz de 10 secante de alfa menos tangente de alfa. Entonces, ¿qué hacemos, profesor, en estos tipos de problemas? Ubicamos este punto P. Acá está mi plano cartesiano, lo ubicamos. Menos 1. Ah, profesor, acá está el 0, menos 1 estará por acá. Menos 1, ¿sí o no? Claro, primero recuerdan que son las X, el menos 1. El menos 1 está por acá. Ahora dice 3. El segundo son las Y, es decir, las ordenadas. A ver, si el menos 1 está por acá, este es el 1, este es el 2 y este es el 3, profesor. Por acá estará el 3. Muy bien, ahora nos dicen el punto P. Entonces el punto P estará menos 1, 3 en acá. Acá exactamente va a estar mi punto P. ¿Ok? Ese va a ser mi punto P. Dice que ese es el lado final de un ángulo en posición normal. Entonces yo voy a unir acá. Recordemos, desde el vértice, en este caso que es el origen de coordenadas, hasta ese punto P. Yo uno de esa manera y ya tengo mi ángulo en posición normal, que va a ser el alfa. Entonces, ¿de dónde va a partir el alfa? De acá parte, ¿no? Parte, y este va a ser mi ángulo alfa. ¿Qué nos pide? Calcular R es igual a la raíz de 10 por la secante de alfa menos la tangente de alfa. Ah, profesor, ¿este punto P cuánto vale, profesor? Este punto P dice que va a valer, su par ordenado es el menos 1, el par ordenado de ese... Ya, el par ordenado de este punto P es el menos 1, punto y coma, 3, ¿ok? Ah, profesor, ya. Ahora,
teniendo este par ordenado, pues ya qué cosa tengo que hallar, profesor. Profesor, mi radio vector. ¿Cómo? Con teorema de Pitágoras, pues claro, teorema de Pitágoras. Entonces, radio vector al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A la axis al cuadrado. En este caso la axis es menos 1, ¿sí o no? Entonces, yo voy a trazar mi axis. Entonces, mi axis a menos 1, en este caso menos 1 al cuadrado, más ¿quién? Más mi ordenada que es 3 al cuadrado. ¿Cómo va a ser el represor? Entonces r cuadrado baja, menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es, profesora? Menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1, este va a ser igual a 1, ¿ok? Positivo, 1 positivo, y 3 al cuadrado va a ser igual a 9, 3 al cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, el radio al cuadrado va a ser igual a 10. 1 más 9 es 10. Profesor, pero solo queremos el radio. ¿Cómo elimino este cuadrado? Pues lo mando al otro lado. Recordemos que cuando tengo una igualdad así, cuando en un lado está sumando, pasa al otro lado restando. Cuando tenemos que un lado está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. También va a suceder lo mismo con las potencias y las raíces. Cuando tengo a un lado que está la potencia, al otro lado va a pasar como raíz, ¿ok? Entonces esto va a quedar así. R va a ser igual a ¿qué? R va a ser igual a la raíz cuadrada de 10. Muy bien, nos piden R va a ser igual a la raíz de 10 por el seno de alfa menos la tangente de alfa, ¿ok? Seno de alfa por la tangente de alfa. Entonces, seno de alfa, ¿qué es igual, profesor? Dice que es igual a la ordenada sobre el radio vector. ¿La ordenada cuánto vale? Esta es la abscisa y esta es la ordenada. La ordenada vale 3, entonces sería 3 ¿sobre cuánto? Sobre el radio vector, que en este caso es raíz de 10. Entonces 3 sobre la raíz de 10. Muy bien. Y esto lo voy a restar. Esta es multiplicación, ¿no? Y este lo voy a restar. ¿Quién lo voy a restar? La tangente de alfa. La tangente de alfa va a ser igual a la ordenada sobre la abscisa. La ordenada, ¿cuánto vale la ordenada? La ordenada vale 3. Y la abscisa vale menos 1. Uy, acá hay que tener ojo, Ojo, ojito acá. Cuando tengo un negativo hay que tener ojito. Este lo vamos a poner entre paréntesis, ¿ok? Entonces, ¿qué hago acá, profesor? Mira, se van a simplificar. Raíz de 10 con raíz de 10 se van a simplificar y se van a ir. Entonces me quedaría que R va a ser igual a ¿qué? R va a ser igual a 3. Y acá hay que tener mucho ojo. Acá hay un negativo adelante todo el día, mira. Más entre menos va a ser menos. Entonces esto va a quedar un menos adelante. Esto va a quedar así. Va a quedar así. A ver, va a quedar así. Va a quedar negativo acá adelante. Y va a quedar 3 sobre 1. 3 sobre 1. ¿Ok? Menos por menos más. Entonces sería R va a ser igual a que 3 más... ¿Cuánto es 3 entre 1? 3, ¿sí o no? 3 más 3. Y 3 más 3 va a ser igual a 6. Muy bien, de esa manera vamos a desarrollar los demás ejercicios que tienen en su hojita de práctica, ¿ok? Muy bien, eso sería todo por el día de hoy. Cuídense, hasta el